Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 77. Concilio. Aizawa salió de la oficina del gobernador, ignoró por completo a los buitres que le pedían que respondiera algunas preguntas sobre el desastre de la montaña Gunga y se fue en un coche de policía que lo estaba esperando, junto con 3 guardaespaldas del escuadrón antiarmas local. Se habría sentido un poco mejor si hubiera habido al menos un héroe involucrado, sobre todo uno súper. Claro que solo faltan unas pocas calles para llegar a un callejón anodino donde Eclipse iba a recogerlo. A eso se le llamaba ser constructivamente paranoico. Inmediatamente recibe un SMS de nadie más que su director maquiavélico favorito, que Midoriya, Defiant, mantengámonos fieles a su identidad de héroe siempre que sea posible, ha logrado recuperar. Gracias a Dios. Fue mucho más rápido de lo que Aizawa esperaba, y sinceramente, se sintió como un milagro. Sin duda necesitaban cualquier milagro posible. Reunión del consejo en 2 horas para discutir las revelaciones. Ya era hora. Tsuyu pasó la mayor parte de esas 2 horas siendo absolutamente mimada, abrazada y apreciada por su madre adoptiva, quien estaba absolutamente aterrorizada de que Tsuyu estuviera cerca del peligro. Al menos, no corría ningún peligro, rondando con Mei y los demás en el puesto de mando. Perdió 2/3 de sus habilidades de combate fuera del agua, e Izuku no creía que necesitaran el tercio restante en la montaña Gunga mientras ayudaban al comisionado Aizawa a planificar la operación. Tsuyu se llevaba la atención con perfecto estoicismo. Nunca rechazaba el afecto físico de sus seres queridos. Y, en su opinión, su madre lo necesitaba casi tanto como ella. El comisionado Aizawa entró en la sala no oficial del Consejo de la UA. Dejó a Tsukauchi para que ayudara temporalmente a lidiar con las consecuencias. Auk seguía incapacitado y Torino estaba muy ocupado preparando un alojamiento adecuado para sus nuevos huéspedes, especialmente Mustard y Purity. En resumen, estaba solo. Aunque, en realidad, era una reunión pequeña. Entró en la sala y vio al director Sasaki, flanqueado por Chiyoshu Zenji, y al propio niño problema sentado a un lado de la mesa. Parece que nos vemos cara a cara por primera vez, Problem Chill, comenta Aizawa. Midoriya lo mira. Francamente, se veía tal como Aizawa esperaba. Estaba hecho un desastre. Ligeramente pálido, visiblemente exhausto. Más mental que físicamente, pero era obvio que también necesitaba descansar un poco más en el otro campo. Creo que ya te dije que soy un adulto, suspira Midoriya. Al menos conviértete en un adolescente problemático, ¿de acuerdo? Lo pensaré, responde Aizawa con indiferencia antes de sentarse. El director Sasaki lo mira fijamente, claramente esperando algo. Bien. Antes de que alguien tenga alguna idea tonta, añade Aizawa con ironía. No planeo arrestar a Defiant, ni siquiera investigar lo sucedido. Fue en defensa propia, sobre todo porque fue un asesinato planeado por el Shia Saikai. Si quieres asegurarte de que todo quede lo más claro posible, haremos que parezca que Bakugou se inmoló accidentalmente con su don en combate. Genial, ahí es donde lo llevó su apoyo al superheroísmo. Manipulando pruebas para encubrir algo. Claro que necesitan a Defiant, y nadie extrañará a Bakugou Katsuki. Midoriya le dirige una mirada ligeramente sorprendida.
Mira, chico, desde mi punto de vista, ambos sabemos que si te matara, iría por su propia familia, le dice Aizawa. Sí, lo que pasó fue horrible, y en un mundo mejor habrías logrado arrestarlo para que Torino pudiera encerrarlo durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, vivimos en este mundo. Y en este mundo le impediste matar a más gente para siempre. Viendo la angustia en la que te metió, es una muerte kármica para él de todas llenas. Sigue mintiendo bastante. Cuando la policía mata a alguien en acto de servicio, debería al menos investigarse si podría haber sucedido de otra manera. Criminales o no, también son ciudadanos japoneses. Siguiendo la misma métrica, probablemente debería arrestar a Sorahiko Torino por su maniobra. Porque no se cree eso de intenté arrestarlo, pero no funcionó. Torino probablemente estaba ansioso por usar por fin a su pequeña. No causas un accidente de coche así cuando quieres arrestar al otro bando. Empiezas una persecución. Lamentablemente, no están en condiciones de lidiar con todas esas sutilezas. Es una crisis nacional, y mientras no empiecen a colocar cabezas cercenadas de criminales en las fachadas de las comisarías locales para intimidar, al público probablemente no le importará. Mi gorilla parece vagamente aliviado. Sí, ya se lo sacaron de encima, es hora de cosas más serias. Entonces, ¿con qué tema empezamos? Pregunta Aizawa. Porque, sinceramente, ni siquiera sé cómo empezar a abordar el desastre que nos causó la incursión a la montaña Gunga. Ya tomamos una o dos decisiones, o para ser exactos, Defiant lo hizo, ya que eran asuntos internos de la red metahumana, afirma el director Sasaki. Cuando Aizawa le lanza a mi gorilla una mirada interrogativa, narra todo el concepto de la declaración de relaciones públicas. Buen comienzo, admite Aizawa al terminar la historia. Aunque, siendo sinceros, el ejército de Meta Liberación es la nueva amenaza menos temible a la que nos enfrentamos ahora mismo. Tanto Nezu como Destro parecen un auténtico dolor de cabeza. Mientras tanto, All for One suena como una pesadilla. Son dos cosas completamente distintas, según el comisionado Aizawa. No creo que tengamos mucho que hacer cuando el Consejo de los 12 está involucrado, afirma el director Sasaki. No sabemos nada al respecto, salvo algunos nombres y su posesión de una peculiaridad de disformidad. Intentar investigarlos más a fondo podría poner en peligro a Isashi Shigaraki, advirtiéndole de que lo estamos siguiendo. Ahora los ojos están puestos en él. ¿Quieres que no hagamos nada? Pregunta Aizawa. Mi gorilla también parece tener sus dudas al respecto. Exactamente, responde Sasaki, antes de ajustarse las gafas. Shigaraki no habría llegado tan lejos si no fuera tan precavido. Descubrir que sabemos de él le permitirá asegurarse de no exponerse ante nosotros de ninguna manera. Lo peor de todo es que podría decidir reemplazar al liderazgo de la red, y no solo a la red, si decide que controlarnos mentalmente no es viable. Lo sorprendimos una vez, por pura casualidad, ¿crees que podemos hacerlo dos veces? Bueno, es una pena que acabe de admitirle a Yaji que sabemos más o menos sobre su organización, afirma Aizawa secamente. Era inevitable, Sasaki niega con la cabeza. Era obvio que el nuevo partido desconocido contaba con muy buena financiación y era hostil al ejército de Meta Liberación. Si hubiéramos intentado mentir demasiado, Shigaraki se habría dado cuenta de que algo andaba mal. En cambio, cree que, debido a la falta de pruebas recuperadas, asumimos que toda la instalación estaba dirigida por alguna facción rebelde del gobierno o del ejército. Mientras crea que desconocemos toda la verdad sobre el Consejo de los 12, asumirá que seguimos siendo un activo potencial para él. O que tengamos a su sobrino entre nosotros, interrumpe mi gorilla. Sasaki asiente. Tengo el presentimiento de que eso le haría sentir una especie de antipatía hacia mí. De hecho, probablemente deberías mencionar el asesinato del comisionado general como obra de un grupo desconocido, quizás una supuesta conspiración gubernamental, mientras hablas con el primer ministro, le dice Sasaki a Aizawa. Pase lo que pase, Shigaraki no puede sospechar que estemos conectados de ninguna manera con los moderados. Él controla el gobierno, y eso es algo que, incluso en su estado actual, simplemente no podemos superar. Sí, ahora tiene más sentido para Aizawa. Sigue siendo peligrosamente cercano a la traición, pero, ¿sigue siendo traición si actúas contra el gobierno por su propio bien? Así que el plan es aprovechar los planes de Isashi Shigaraki para tomar el control de los heroicos, Aizawa decide resumirlo. Lo que lo obligará a presionar al gobierno para que nos brinde apoyo, para atraerlo como parte de su eventual intento de controlar mentalmente a Defiant.
Lo cual probablemente fracasará, comenta Defiant. Cuando Aizawa y Sasaki lo miran con curiosidad, decide dar más detalles. Y Hack intentó controlarme mentalmente durante nuestra primera reunión. Algo en mí me hizo rechazar el intento. Sentí que me estaba hundiendo por unos segundos, pero luego simplemente lo ignoré. Bueno, eso suena como un activo. Probablemente un elemento intencional de One for All, instalado por Yoichi para evitar que Isashi simplemente controlara mentalmente a su dueño para que le diera el don a uno de sus matones, comenta Sasaki. Oh, Dios no lo quiera, así mismo. Sí, Aizawa ni siquiera quiere imaginar a alguien con las peculiaridades de All for One y One for All. Cuando intente anestesiarme y no funcione, me dará un factor sorpresa, admite Defiant, antes de encogerse un poco de repente. Odio preguntar eso, pero, ¿debo intentar tomarlo prisionero si eso sucede, o debería? Hace una pausa, mirándolos. Aizawa y Sasaki intercambian miradas. Chiyoshu Zenji mira a Izuku con mucha tristeza en los ojos. De ahora en adelante y hasta nueva orden, los villanos de rango SSS serán asesinados en el acto. Aizawa decide aceptar la bala. Simplemente no podemos quedarnos con la tranquilidad de hacer las cosas a medias con gente como Destro, All for One. Entiendo que mencionar esto justo después de Bakugou es cruel, pero... No, lo entiendo, suspira Izuku, encogiéndose un poco. No me gusta, sé que no debería gustarme, pero lo entiendo. ¿Qué pasa con la Asamblea Legislativa? Realmente creo que es algo que debe dejarse en manos del gobierno, esté o no controlado por Isashi, admite Sasaki. Este es un grupo de insurgencia política a nivel nacional. La policía, que yo sepa, debería ofrecer principalmente asistencia a la Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública. Además, funciona, a diferencia de la Agencia Nacional de Policía, simplemente. Si fueras Destro, intentarías poner a tus topos en el CIA como primera opción. Aizawa interrumpe. El director suspira antes de asentir. Sí, este es un dilema un poco problemático, solo podemos esperar que All for One nos haga un favor y se enfrente a la Asamblea Legislativa antes de intentar derribarnos. Eso sería muy conveniente. Izuku intenta no sonar seco, pero no lo consigue. Pensé que se suponía que eras el optimista e idealista, responde Aizawa con la misma amabilidad. Midoriya lo mira con cierta fatiga. Bien. Así que esperamos a que All for One venga por nosotros y dejamos que el gobierno se encargue de lidiar con el MLA. Sinceramente, a menos que el gobierno lo fastidie, el día de la revelación debería afectar gravemente las tasas de reclutamiento del MLA, al menos temporalmente. ¿Por qué? Izuku se da cuenta. Es difícil incitar a las multitudes metahumanas con no nos aceptarán. Cuando el gobierno empieza a respaldar públicamente la existencia de superhéroes con licencia. Sí, pero el gobernador Yagi y su fiscal jefe predilecto tuvieron comentarios interesantes sobre la influencia que las metahabilidades tendrán en la economía, por ejemplo, añadió Aizawa. Como eso de que si permitimos que se usen libremente con fines comerciales, gente como Bruja empezará a sacar del negocio a los no metahumanos, y esto nos llevará a antorchas y orcas. ¿Quién quiere apostar a que la Asamblea Legislativa cambiará su discurso hacia el uso gratuito de las metahabilidades una vez que se sepa la verdad? A juzgar por las miradas que está recibiendo, nadie quiere apostar en su contra en ese aspecto. Suena anarquista, comenta Sasaki. Muy libertario, en el mejor de los casos. Estaría de acuerdo, si la gente no naciera con eso, comenta Aizawa con ironía. ¿Hay mejor manera de producir villanos en masa que negarles las oportunidades con las que literalmente nacen? Sobre todo si ahora son pobres y viven en tiempos como estos. Sin mencionar que hacen a los mutantes aún más miserables, murmura Midoriya. Cuando la mirada se dirige hacia él, parece enloquecer por un segundo, antes de controlarse. No puedes obligarlos a no usar sus dones, ¿verdad? Sería como decirle a un humano que no vuelva a usar la mano izquierda. Esto significa que, al menos en trabajos menores, podrán superar a los normales, a la vez que se les permite hacer algo que otros con don no podrían. Y además, a menudo tienen un aspecto diferente o incluso animal, y. Aizawa gime ruidosamente. Sí, me lo imagino entrando en lugares en los que realmente no querría estar, admite. Es como un curso básico sobre la creación de una minoría en conflicto. Genial, simplemente genial. Mira y Sasaki se corrige las gafas. Supongo que la creación de un sistema más justo debería esperar hasta que pase la tormenta inicial, afirma.
En lo que debemos centrarnos ahora mismo es en la supervivencia de una civilización. Una vez que los sistemas legales y las fuerzas del orden se adapten más o menos al fenómeno, podremos considerar ajustes en el sistema económico. Mientras tanto, vamos a necesitar todo el dinero posible, y experimentar con la economía suele dejarte con menos dinero, no con más. Para ser honesto, es difícil no estar de acuerdo con él. Además, ninguno de ellos tendrá un impacto directo en las políticas gubernamentales. Pueden influir hasta cierto punto, pero si se exceden, muchos lo interpretarán como metahumanos tomando el control, especialmente si aprovechan la influencia de un posible defiant para lograrlo. Puaj. Cambiemos de tema un momento, decide Sasaki. Chiyo, ¿qué nos puedes contar? El pequeño doctor narra el estado de los heridos. La mayoría debería recuperarse por completo. El que corría mayor peligro ahora mismo era Aux, debido a su avanzada edad y a que presentaba varios problemas de salud. Como una deficiencia cardíaca grave y un cáncer de hígado en etapa temprana. Chiyo tomaba notas de todo, sobre todo porque era muy probable que, una vez rebobinado y envejecido, volviera a desarrollarlos. Lo que significaba que sabía a qué prestar atención en particular. Después de varias visitas más de Eri, aunque pueden ser más raras ahora debido al breve regreso de Bakugou Katsuki, debería estar fuera de su cama. 3-4 semanas antes de volver al negocio correctamente, y eso si Eri no se ve obligada a usar su don en otra persona. Izuku aún no sabía cómo enfrentar a los Bakugou después de lo que acababa de pasar. Pasito a pasito, sí. Pasito a pasito. Luego pasa al tema más científico. Lo que Nezu le dijo a Midoriya confirma lo que ya sabía, anuncia Chiyo. Los dones son pura basura. Sí, qué buen humor, piensa Izuku. En ese momento, esa también era la opinión de Mei. Literalmente, de hecho. Descubrir todo el asunto de los genes Minus Ultra en realidad complica las cosas más de lo que solía pensar, dice. Esto significa que, en esencia, no podemos esperar una forma científica de distinguir a las personas con meta-habilidades de las que no las tienen. Esto abre el camino a muchas teorías inventadas y supersticiones puras. Frenología 2.0, básicamente. ¿Frenología? Aizawa claramente no conoce ese término. Izuku tampoco. Una pseudociencia muy antigua que indica que se podía leer la personalidad de alguien a partir de las protuberancias en el cráneo, responde Shuzenji. Popular en la primera mitad del siglo XIX. Básicamente, gente inventando un montón de indicios con base científica de supuesta metahumanidad y aprovechándose de ello. Aunque algunos son claramente diferentes, señala Izuku. Mi pelo, por ejemplo. Sí, el pelo verde natural era, el tinte podía disimularlo, sí, pero en el fondo, era algo que lo diferenciaba de los normales. El color de tu pelo no está ligado a una peculiaridad, le aclara Shuzenji. Es una especie de mutación secundaria, probablemente relacionada con la manifestación de tu peculiaridad, cuya velocidad se ve amplificada por la presencia de One for All. La cuestión es que no es una mutación peculiar, sino una normal. Genéticamente hablando, creo que incluso si tu hijo nace sin peculiaridad, hay una gran probabilidad de que nazca con el pelo verde. Bueno, eso no está nada bien. Lo que hará que los que no tienen peculiaridad los ataquen, por destacar y supuestamente ser una persona extraña, afirma Izuku con ironía. Es una señal obvia, ¿no? Añade con un tono ligeramente sarcástico. Chiyo se encoge de hombros. No me sorprendería que, tarde o temprano, estos niños también fueran molestados por sus compañeros peculiares, por ser extraños fracasados o algo así. Y suspira. Niños o adultos. La humanidad a veces es irrazonable. Sí, es difícil no estar de acuerdo con esa afirmación. Lo mejor que pueden hacer es intentar aliviarlo lo mejor que puedan. Pero será una lucha interminable. Esto también echa por tierra nuestras esperanzas de algún tipo de supresores farmacológicos de Don para contener más fácilmente a los villanos. Chiyo suelta otra bomba. Seré sincera. Si Yoichi Shigaraki realmente logró todo eso prácticamente solo, entonces era básicamente un Leonardo da Vinci moderno de la medicina, la genética y las biociencias en general. Soy bueno, pero no tan bueno. Nadie lo es. E incluso él no logró crearlos, a pesar de ser la cura para la singularidad del don que buscaba con todas sus fuerzas. Bueno, eso es espléndido, afirma Aizawa con ironía. Quizás tenía ese, ¿qué era? Músico en marcación rápida, y le preguntó. No me sorprendería, suspira Chiyo.
Localizar todos los genes Minus Ultra fue simplemente, solo tenía un caso en el que trabajar, un caso sin esos genes. ¿Cómo logró rastrear una cantidad tan baja de 2 dígitos de esos genes? Estoy desconcertada. Tuvo que descubrir algún mecanismo subyacente, tuvo que comprender qué genes encerraban esos genes en los cuerpos humanos, lo que impedía la manifestación de peculiaridades, y simplemente encontró genes que funcionaban de forma similar. ¿No puedes intentar rastrear su investigación? Pregunta Sasaki. La ingeniería inversa siempre existe, y simplemente no logro imaginar algo que solo un genio de toda la humanidad pudiera descubrir. En teoría, responde Chiyo. El problema es que tendríamos que empezar financiando un viaje a, digamos, la isla Centinela para secuestrar a un grupo de nativos con la esperanza de que el virus de Yoichi no los alcanzara. Y que ya no exista, de lo contrario, intentarlo simplemente los infectaría, lo que resultaría en la desaparición de los genes Minus Ultra que necesitaríamos estudiar. Sin eso, no tendré nada con qué comparar la situación actual para averiguar qué impide la aparición de las meta-habilidades. ¿Antiguas bases de datos de ADN? Pregunta Sasaki de nuevo. ¿Los intentos de secuenciar el genoma humano antes de la guerra deberían haber? Inútil. Interrumpe Chiyo. La mayoría de esos datos fueron eliminados de los registros públicos durante la guerra, cuando los gobiernos entraron en pánico ante la posibilidad de que sus enemigos estuvieran fabricando algún arma biológica étnica, y las bases de datos de ADN de los ciudadanos se convirtieron en secreto de Estado durante unos años. En aquel entonces, pensé que era excesivo y resultado de un pánico prácticamente inútil. Pero es muy probable que lo instigara el Consejo de los 12 para editar los registros y encubrir la existencia de los genes Minus Ultra, y así mantener su propio monopolio sobre la investigación de los dones verdaderos. Sasaki deduce que es el primero. Chiyo asiente. Bueno, eso suena absolutamente fantástico. Si el sarcasmo fuera un arma, todos estarían muertos después de esa frase. Si los genes en cuestión fueran algo importantes, cabía esperar que un número significativo de genetistas los conocieran en detalle. Si se trataba de un solo gen, sobre todo si era aparentemente basura, no cabía esperar que se dieran cuenta de que faltaba algo en las bases de datos. Un puñado de ellos, ninguno de los cuales existía para toda la población. La mayoría de los genetistas que los recordaban probablemente pensaron: oh, debo haberlo recordado mal al no encontrarlos una vez que los registros volvieron a ser públicos. Y aunque sospecharan, no, olvídense. ¿Por qué sospecharían? ¿Qué era más probable? ¿Que todos los gobiernos del mundo eliminaran un puñado de genes sin importancia de la historia mientras trabajaban en perfecta sintonía durante la guerra, o que estuvieran recordando cosas incorrectamente? Además, incluso si lograran armar la lista de memoria, Sasaki está dispuesto a dar su vida porque el Consejo borró algunos genes basura menores de los registros, el tipo presente principalmente en algunas poblaciones marginales, solo para complicar aún más las cosas. Si no se trata de recrear directamente el virus de Yoichi y al mismo tiempo adaptarlo para eliminar otro segmento de genes basura, solo para que la mascarada sea perfecta. Hoy parece que el único científico que queda que, incluso en teoría, puede lograr todo eso es Nezu, continúa Chiyo. También es quien tiene más probabilidades de tener la lista de genes Minus Ultra. El Consejo probablemente hizo copias de seguridad tras la rebelión de Yoichi, pero es muy probable que la perdieran ante los moderados. Parece un objetivo totalmente válido para ellos, al menos para mí. Así que, a menos que Nezu decida revelarlo todo, decide comentar Izuku. Algo que declaró explícitamente que no planea hacer, aparte de ese momento para decírnoslo, es muy probable que la forma de descifrar los secretos de las peculiaridades mediante el método científico permanezca enterrada. Para siempre. Después de unos segundos de silencio, Chiyo habla. Es totalmente probable, para ser sincera. Suspira. A menos que anunciemos abiertamente que el amanecer de los dones fue causado por una plaga literal, aunque asintomática, por no mencionar las meta-habilidades que se usan para un plan de dominación mundial y que se desarrollaron básicamente con esa idea, podemos olvidarnos de que la comunidad científica descubra algo, salvo alguna coincidencia extrema. Y haciendo eso, aumentará la discriminación y la reacción violenta contra los peculiares, comenta Aizawa. Sí, esto va a mejor. Espera, ¿no es contraproducente mantener esto en secreto para el objetivo declarado de la rata de evitar la singularidad para su propia supervivencia?
Nezu parece estar claramente convencido de su superioridad intelectual sobre cualquiera menos Yoichi Shigaraki, comenta Sasaki con ironía. Es muy probable que siga intentando encontrar la cura para la singularidad durante un tiempo antes de decidir que no hay solución, ya que si él no lo logra, todos los demás fracasarán también. No me sorprendería que su plan B para ese caso fuera establecer una especie de cámara de criostasis funcional del tamaño de una rata, esconderla en un búnker autosuficiente en medio de la nada y esperar dentro hasta que la humanidad se autodestruya. Probablemente con nuevas especies sirvientes biológicamente sin peculiaridades, creadas mediante ingeniería genética, disponibles para la humanidad para cuando lleguemos a la singularidad. Eso o encontrar la manera de otorgar a toda la humanidad la inmortalidad funcional junto con la esterilidad, para evitar que progrese hacia la singularidad, añade Chiyo. O simplemente algún tipo de plan de transferencia cerebral. No puedes tener una peculiaridad si eres un robot humanoide o vives en una simulación. Todo es cuestión de si la singularidad tecnológica nos afectará antes que la peculiaridad. Así que, hay una gran posibilidad de que Nezu no comparta la verdad, ni siquiera en el futuro, simplemente porque se acostumbrará a pensar que no hay forma de evitar la singularidad debido a que la propia rata no lo hizo. Aizawa decide cortar las especulaciones tecnológicas. Bueno, eso es solo un punto más en mi larga lista de quejas personales que quiero meterle a la rata por la garganta. Además, los supresores de Don son inaceptables. No necesariamente lo sorprende Chiyo. No podemos suprimir los Kirks, lo que significa que, hagamos lo que hagamos, no podemos evitar la singularidad del Kirk. Sin embargo, hay una alternativa. Es bastante evidente que, en una situación estresante, es posible activar tu Kirk un poco más de lo normal, o incluso despertarlo prematuramente. ¿Cierto, Kirishima? Esto indica que la adrenalina puede, como mínimo, estimular la activación del don, responde Chiyo. Creo que debería haber un compuesto que, especialmente si se mezcla con sedantes suaves, debería afectar el control o la manifestación de los dones. Preveo un montón de efectos secundarios, y probablemente alguien encuentre la manera de potenciar la manifestación de los dones de forma similar y empiece a venderlo como droga de combate, pero al menos en teoría, la cura que busca podría estar ahí, comisionado Aizawa. Bueno, solo pueden esperar. Capítulo 78. Primer ministro. El gobernador Yaji sabe que debería comunicarle todas esas revelaciones directamente al primer ministro Shimura. Pero incluso para su protegido más cercano, conseguir una reunión con la persona al mando de la nación no es cuestión de simplemente tomar un tren a Tokio. Hay procedimientos y calendarios que despejar, incluso cuando el tenemos que reunirnos venía acompañado de una versión ligeramente más diplomática de el destino de Japón depende de que suceda lo antes humanamente posible. Afortunadamente, hay gente con un horario mucho más flexible. O, para ser más precisos, hay gente dispuesta a tirarlo por la ventana con solo una palabra suya. Toshinori, hijo de puta. Anuncia Caitlin Bates, general a cargo de la presencia estadounidense en las islas japonesas y antigua figura emblemática de los marines de literal y metafóricamente, al entrar en su oficina. ¿Todavía sigues con vida, eh? Si el blindado en el que viajaba fue alcanzado por el misil antitanque chino no me mató, nada lo hará, anuncia Yaji mientras se levanta, solo para estrechar vigorosamente la mano por encima del escritorio. Disculpe que le diga que necesitamos reunirnos con tan poca antelación, pero... No, joder, problema, Toshinori, responde el general Bates mientras se sienta en la silla. Con bastante fuerza. Por suerte, la silla sobrevivió a tener que sostener su enorme figura. Si me dijeras que saltara por la maldita ventana, saltaría sin dudarlo un segundo. Sé que no eres de los que dicen tonterías cuando dicen que algo es urgente. ¿Sigues hablando de ello, eh? Yaji sonríe levemente al recordarlo. Caitlin pasó unas semanas en el hospital después de no saltar por la ventana la última vez que él le dijo que lo hiciera. Ese ataque con misiles a su puesto de mando no fue ninguna broma. Mira, voy a decir cosas muy raras, porque, sinceramente, alguien me dejó atónito con una sola presentación. Tuvo que ser una presentación increíble, comenta Caitlin. ¿De qué se trata? ¿Se trata del desastre en las montañas de Naboo? Claro que sabe que algo pasó. Pero parece que los caballeros de Amakusa no le contaron ningún detalle. En realidad, sí, responde Yaji. Esta mañana me visitó el jefe de la policía de la prefectura, quien me dijo que el motivo de este desastre fue que una redada policial se convirtió en una batalla campal, con docenas de supervillanos y superhéroes involucrados.
No menciona al dragón, ni a los zombies, ni a la chica mágica porque, sí. Caitlin va a necesitar un trago después de esto, y él la necesita sobria por ahora. Mientras tanto, ella parparea hacia él unas cuantas veces con evidente sorpresa. ¿Está drogado o qué? Pregunta ella. Sí, Bates habría violado cualquier acuerdo de confidencialidad que le hubieran pedido firmar cuando hubiera sido Yaji Toshinori quien lo pidiera. Él lo sabe. Así que ella no lo sabe. Ojalá lo fuera, gime Yaji. Me trajo grabaciones, un panfleto sobre los superpoderes, una especie de presentación de PowerPoint sobre los preparativos de la policía local para afrontar el fin del mundo tal como lo conocemos, y luego, una vez terminada la reunión, mandó a alguien a teletransportarse a mi oficina para demostrarme algo. Nunca lo admitirá, pero Aizawa Shouta se ganó el cariño de su gobernador con esa proeza. Fue una jugada de gran poder, y Yaji respeta a quienes no pierden el tiempo y van directo al grano. Caitlin Bates lo mira con la boca abierta. Lo bueno de ser compañeros de guerra, que el otro bando sabe cuando estás bromeando. Y Caitlin se da cuenta al instante de que Yaji no bromea. ¿Qué? Finalmente logra decir. Espera, Shield no nos está tomando el pelo. Parece que Yaji acaba de desenterrar algunos secretos militares estadounidenses. Genial. Al diablo con el secretismo, ahora mismo no hay tiempo para eso. Bueno, me temo que tendrás que ser un poco específico con cada movimiento, comenta Yaji con ironía. ¿Quién es ese tal Shield? David Shield Bates finalmente se despierta de su asombro. Un científico. Dirigía un programa de desarrollo de metahabilidades para DARPA durante la Tercera Guerra Mundial. Tuvimos algunos éxitos menores, pero las metahabilidades eran pésimas y no se podían replicar, así que recortamos la mayor parte del presupuesto y lo destinamos a investigación más convencional. Bueno, hablando de tomar una decisión presupuestaria equivocada. Parece que ni siquiera el ejército estadounidense es inmune a los errores cuando se trata de armas. ¿Y qué era eso de que te estaban tomando el pelo? Pregunta Yaji. Bueno, últimamente insiste bastante en que su laboratorio necesita más dinero porque, al parecer, las metahabilidades ya no son súper débiles, responde Bates. Nadie lo escucha, y solo lo sé porque intentó pedirme ayuda cuando volví al país hace 2 meses. Espera, ¿me estás diciendo que tiene razón? Uno de los supervillanos activos en mi prefectura parece poder crear un rayo de fuego mortal de 1 milla de largo, tan caliente que es azul, responde Yaji secamente. Si eso es super débil, me da miedo saber tu definición de fuerte. Bates lo mira parpadeando. El presidente Skilline va a sufrir un aneurisma cerebral. ¿Por qué? ¿Será porque no suele usarlo? Comenta Yaji. Te juro que si alguna vez tuvo una neurona, probablemente se la vendió a alguna corporación hace siglos. Caitlin suspira. Yaji, ya hablamos de eso, responde. Es un imbécil, pero es popular, carismático y la gente le cree cuando dice que las cosas mejorarán. Además, gracias a Dios, sabe que es un imbécil y escucha a sus asesores, y por milagro eligió a unos bastante decentes. De verdad creo que fue la mejor opción en las últimas elecciones. Yaji hace una cara de estoy de acuerdo en no estar de acuerdo. La cuestión es que tenía muchísimas esperanzas de que Estados Unidos tuviera alguna forma tecnológica de contrarrestar las metahabilidades, responde Yaji. ¿Cómo, por ejemplo, mantenerlas fuera de control? Porque acabo de descubrir que todo nuestro sistema penal es de cartón piedra, y es tan malo que el citado comisionado está casi admitiendo abiertamente que podrían ser necesarios escuadrones de la muerte y una política de matar al instante contra algunos supervillanos. No, espera, la cosa se pone peor. El líder de la comunidad metahumana local parece estar de acuerdo con él en eso. Así de malo es. Aún no ha conocido a la adolescente en cuestión, pero tuvo una larga conversación telefónica con Mirai Sasaki. Una conversación llena de frustración contenida y desagrado general, pero también bastante constructiva. A menos que Shield haya logrado idear algo en su laboratorio con una financiación extremadamente baja, creo que estamos en la ruina en ese campo, responde Bates. Voy a volver corriendo a Estados Unidos para intentar encontrar a alguien que sepa algo y probablemente tenga una charla larga y sincera con Skilline. Bueno, mi unidad de policía local tenía tantos fondos que tenía que dibujar planes operativos con lápices de colores prestados, pero de alguna manera terminaron creando un sistema nacional de superhéroes sin informar al gobierno, responde Yaji rotundamente.
Y eso sin mencionar los centros de detención inconstitucionales para supervillanos y una especie de incipiente equivalente civil a un complejo militar industrial que se supone financia y equipa a los héroes a cambio de publicidad indirecta y probablemente algunas exenciones fiscales moderadas, así que creo que mantendré la esperanza. Tenga la amabilidad de decirnos qué encontrará, porque si no, estamos en el agua en la situación actual. También termina copiando todos los datos que obtuvo de Aizawa y compartiéndolos con Caitlin, quien, gentilmente, también es informada de que los caballeros desarrollaron su propio departamento metahumano, sin decírselo. No hace falta decir que, como resultado, Paladin tiene un día muy malo. Acabamos de recibir noticias de Kurohiro, informa Defiant al director Sasaki y al comisionado Aizawa más tarde ese mismo día. Parece que se apoderó del dragón y sus pasajeros. Lo único positivo de esa declaración, piensa Aizawa, es que Shia y Kurohiro claramente no estaba listo para un enfrentamiento con la red metahumana. Estaba aprovechando al máximo su alto el fuego temporal para fortalecer su organización, pero también enfrentándose fuertemente con Shia Saika y en Shizuoka. De hecho, la coalición no oficial pronto llegaría a su fin, debido a que Shia Saika perdió rápidamente su cabeza de puente en esa prefectura. Overhaul no podía luchar en dos frentes a la vez. Su única oportunidad de desarrollar suficiente potencia de fuego fue asesinada por Conejo en la montaña Gunga. Y cuando se vio obligado a elegir entre Shizuoka y Musutafu, claramente eligió a Musutafu. Bueno, qué bueno que no sea Overhaul, al menos, dice Aizawa. ¿Qué tan malo es? Vantablack está teniendo cuidado de no revelar demasiado sobre sus nuevos reclutas, así que no lo sabremos con certeza hasta que estén desplegados en algún lugar, responde Defiant. Primero que nada, está la propia dragona. Al parecer, se hace llamar Conquistadora. Si es de primera generación, solo por el nombre podemos deducir que actúa como un dragón estereotipado, comenta Aizawa. Tan codiciosa y ávida de poder. ¿Hay alguna posibilidad de que intente usurpar el puesto de Kurohiro? Silencio en la habitación durante unos 3 segundos. Aizawa pasa ese tiempo fantaseando con la muerte de Kurohiro. Tengo el presentimiento de que si Kurohiro no hubiera logrado someterla a golpes, no estaría en la lista, comenta Sasaki, arruinando las esperanzas y sueños de Aizawa. Y la policía local encontraría o no su cuerpo más adelante. Bueno, mierda. Genial, ¿quién más? Aizawa decide abordarlo de una sola vez. Luego está hipotermia, pero Kurohiro solo escribió en el informe que puede generar y controlar hielo, responde Midoriya. Lo cual no es mucho, pero si su potencia de fuego se acerca al lado frío de amplitud, probablemente sea de rango S. Eso es absolutamente estelar, comenta Aizawa. Sasaki lo mira con cierta preocupación. Kurohiro está consiguiendo más rangos S porque el dragón probablemente también esté ahí, sobre todo si escupe fuego. Por favor, dime que son todos los nuevos rangos S del día, adolescente problemático. Midoriya no dice nada. Aizawa gruñe. ¿Quién sigue? Pregunta. Temblor responde Defiant. Capacidad de generar y controlar vibraciones. Al parecer, hasta el punto de generar el equivalente a un terremoto localizado. Aizawa gime de nuevo, pero más fuerte. Y esos son, naturalmente, todos los nuevos rangos S que Kurohiro logró obtener, ¿verdad? Pregunta Aizawa. Porque, sinceramente, esa era la única ventaja de Overhaul sobre él. La cantidad de pesos pesados disponibles. Carnage por sí solo habría aniquilado a la mayoría, si no a todo, de lo que quedaba de la Liga de Villanos tras la masacre de Shizuoka. Bueno, a menos que Kaminari consiguiera destruirlo con su descarga de poder. Lo suficiente para paralizarlo y permitir que el portal de Cloud lo partiera en dos. Eso funcionaría. Pero si tenía gente como Dustorm, Mustard, Kurohiri y Dabi a su lado, la liga perdería fácilmente cualquier combate abierto. Por supuesto, Dustorm y Mustard ahora fueron arrestados, Kurohiri no estaba por ningún lado y Dabi era un idiota que de alguna manera perdió ante Goto y Masuhide entre todas las personas en términos de capacidad de pensamiento lógico. A menos que Overhaul lograra atrapar a unos cuantos peces gordos más entre la multitud de personas que rescató de la montaña Gunga, entonces su barco se hundía y estaba rodeado de tiburones muy hambrientos. También tiene un usuario de inteligencia, anuncia Midoriya, mirando ligeramente a un lado. Al parecer, su inteligencia aumenta según lo que hayan bebido recientemente, y el té funciona especialmente bien. Se llama mente maestra.
Aizawa gime una vez más. Pasó una sola operación junto al canciller, y ya sabe que las peculiaridades de inteligencia de esta magnitud son igualmente valiosas que las peculiaridades de la disformidad o bastante cercanas a ellas. Aizawa Shouta es inteligente, pero esa gente lo hace sentir estúpido. Y eso no es bueno. ¿Alguien más, mi gorilla? Pregunta. No más supervillanos, creo. Mi gorilla dice hermosas palabras. 7 villanos más, 3 de los cuales parecen tener un potencial superior al habitual. El primero es Juggernaut, aparentemente con una peculiaridad que lo hace inmune al daño físico. El segundo es Flesh Saper, aparentemente con una meta-habilidad que le permite remodelar temporalmente la carne de organismos vivos sin causar su muerte. El último es Glamour, que puede crear alucinaciones visuales y auditivas. ¿Preguntas? ¿Cuáles son las posibilidades de que Flesh Saper cree más supersoldados, como lo hizo Overhaul? Pregunta Aizawa. De nada, pero no podré contarte más hasta que lo vea en acción, responde mi gorilla. Kurohiro ha sido vago, y muy vago. De acuerdo. Aizawa respira hondo. Parece que Kurohiro probablemente intentará expulsar a Shia Saika y de Shizuoka más pronto que tarde. Probablemente esperará a un enfrentamiento mayor entre nosotros y Overhaul para averiguar si Chisaki consiguió refuerzos importantes de la montaña Gunga. La pregunta es si lo hizo o no, comenta Sasaki. Existe una gran posibilidad de que la conquistadora haya reclutado miembros de algún grupo de personas problemáticas del laboratorio de Nezu, sobre todo porque ella era claramente una primera generación lista para experimentación. Eso indicaría que Overhaul se quedó principalmente con poseedores de don más débiles. Sean débiles o no, pueden ser un problema cuando no sabemos nada de ellos, comenta Aizawa. Hemos revisado a los reclusos que hemos recuperado, y la mayoría son candidatos a compañeros, no supervillanos. ¿Alguno de ellos mostró alguna señal de querer convertirse en héroe? Mi gorilla despierta. Claro que lo hace por este tema en particular. Todavía están procesando la revelación de que no fueron retenidos por el gobierno, responde Aizawa. Por ahora nos centramos en que regresen con sus familias, si es que tienen alguna. Supongo que al menos quienes no tienen mucho a qué regresar serán más receptivos, por así decirlo, pero eso es algo que ocurrirá en el futuro. No tienen mucho de qué hablar. Aizawa se alegra de que al menos Shizuoka no sea su problema, porque esa prefectura se está deteriorando rápidamente. Un día después, Nana Shimura pasa por varias etapas de duelo cuando Yaji Toshinori la confronta porque las meta-habilidades recibieron un aumento masivo de poder cuando nadie estaba mirando. No ser receptiva a la idea de establecer una asociación de héroes no era una opción. Ni siquiera se dio cuenta de que All for One la había manipulado para que hiciera esto gracias a una peculiaridad superpuesta a su proceso cognitivo. La intención final era convertir la Asociación de Héroes en una agencia gubernamental o, al menos, establecer un organismo gubernamental de supervisión permanente. Pero eso quedó para el futuro, una vez que el impacto inicial de las meta-habilidades en la sociedad terminara. Nana Shimura tenía una especie de vaga sensación de que la mejor manera de evitar que los metahumanos se amotinaran contra el gobierno era dejarlos que se autogobernaran por ahora y solo intervenir si sus líderes comenzaban a hacer cosas cuestionables o si empezaban a cometer delitos. En otras palabras, la situación en la que los metahumanos restantes sentirán que el liderazgo de dicha organización fue despedido no porque fueran metahumanos y el gobierno quisiera ponerlos a todos bajo control, sino porque el gobierno realmente tenía que hacerlo. En ese sentido, la existencia del ejército de metaliberación fue una bendición para los metahumanos en su conjunto. Mientras acechaban en el horizonte, con suficiente potencia de fuego como para convertirse en una amenaza, el gobierno tuvo que hacer todo lo posible por apaciguarlos para no echar más leña al fuego. Esto es una maldita pesadilla, comenta Nana. Están en privado, así que no son sus típicas sonrisas políticas públicas. Pero si lo gestionamos bien, podría ser útil al final. Yaji Toshinori asiente. Es una situación de alto riesgo y gran recompensa. El problema es que el gobierno necesita una gran recompensa para sobrevivir, así que todo este desastre podría ser una bendición disfrazada. Hay dos opciones ahora mismo, responde Yaji con sinceridad. Primera opción. Ser extremadamente hostil y esperar que dejen de nacer pronto, algo que personalmente considero improbable, y la idea misma es malvada, desagradable y, en general, poco práctica. No tenemos recursos para lidiar con todos ellos, especialmente en nuestra situación actual.
Además, podemos esperar que las consecuencias políticas de tomar esa opción sean nada menos que apocalípticas, a menos que esa sea la reacción de todos o casi todos los gobiernos del mundo. Segunda opción. Apoyar la metahumanidad al máximo sin enfurecer al resto de la población, y esperar lo mejor. Es lo suficientemente honesto como para admitir que la primera opción es válida. También es lo suficientemente decente como para ser el primero en mandarle la bronca al gobierno si intentaba convertirla en política. No quedó reducido a un estado medio muerto mientras luchaba contra una tiranía para conformarse con el nacimiento de otra. Pero bueno, Shimura lo sabe perfectamente. Desafortunadamente, hay un problema. Uno de los supervillanos encarcelados por la policía y los héroes de mi prefectura durante esa redada, dice Yagi lentamente. Es tu nieto. Ella lo mira conmocionada por encima del escritorio. Yagi intentaba encontrar una buena manera de decírselo, pero... ¿Tenko está vivo? Fue su primera reacción. Inmediatamente después, se dio cuenta de lo que dijo Yagi. ¿Supervillano? Un villano de rango S llamado Dustorm, responde Yagi. Duele ver a su mentora política así y darle la noticia. Según el comisionado Aizawa, manifestó un don de primera generación que, lo trastornó. Creemos que Kotaro y los demás murieron como resultado de su despertar. Tenko terminó uniéndose al Shia Saika Y. Es responsable del asesinato del comisionado adjunto Mera y de la muerte de varios policías de su comisaría, la hospitalización del superhéroe Split y la muerte del villano Char durante la masacre de Shizuoka. Kotaro tenía una relación complicada con su madre. Al final, se hartó de estar potencialmente vinculado a la política, incluso por poder. Lo cambió mudándose con su familia al otro lado del país y rompiendo oficialmente todos los lazos familiares. Fue un milagro que conservara el apellido. Pero seguía actuando como si la similitud fuera una coincidencia. No mantuvo contacto con su madre, a pesar de que Nana intentó cambiarlo varias veces. Luego él y su familia murieron. Resultó que el ataque vino desde adentro, no desde afuera. Ya veo, responde Nana, bajando la mirada. Su rostro es impasible, pero Yagi la conoce bien. ¿Qué le va a pasar? Por ahora, lo tienen en el Tártaro, la prisión local para villanos, responde Yagi. Creo que intentarán rehabilitarlo, porque, bueno, un buen abogado probablemente podría argumentar con éxito que no se le puede responsabilizar por su estado de locura clínica. Si le hacemos caso a mi fiscal jefe, depende enteramente de la aceptación legal de las metahabilidades y de si el consenso científico inicial sobre ellas incluye la aceptación generalizada de tratar los efectos secundarios de las metahabilidades de primera generación como similares a la locura. Las alternativas eran tratarlos como si tuvieran metahabilidades inestables debido a que estaban locos o que toda la locura fuera una mentira que supuestamente mejoraría la recepción de los metahumanos al hacerlos supuestamente no culpables a pesar de masacrar a un montón de personas. Ninguna de esas alternativas era ni remotamente lógica, pero... Manténme al tanto, responde Nana. Suena agotada. Incluso más de lo que ya estaba por ser, en opinión de Yagi, la única persona que mantenía a flote todo este desastre. ¿Cuánto tiempo tenemos antes del día de la revelación? Según Sasaki, quizá una semana, responde Yagi. El nombre de cierto conspirador maquiavélico viene acompañado de mucha saña. No es mucho, necesitaríamos años para prepararnos adecuadamente, pero si nos damos prisa, al menos podemos mitigar un poco el impacto. Cierto. Suspira Nana, reclinándose en su asiento. Reuniré a la dieta en una sesión a puerta cerrada, para intentar extraerles algo parecido a proyectos deilógicos. Empezaremos por establecer el marco para los héroes que se emplearán. Entonces, ¿su iniciativa será aceptada? Pregunta Yagi para confirmarlo. No veo otras opciones, a menos que queramos perder quién sabe cuántos soldados y policías intentando contener a los supervillanos, responde Nana. Puede sonar mal, con o sin contexto, pero que un solo superhéroe muera al derrotar a un supervillano le costará al gobierno mucho menos que perder a docenas de soldados y policías entrenados. En cuanto al coste del entrenamiento y el equipo, en cuanto a las consecuencias políticas del desastre y en cuanto a la lealtad de dichos soldados y policías. Suena mal, pero es un enfoque realista. El departamento de policía de Musutafu solo estaba teniendo buenos resultados tras las bajas en la montaña Gunga porque su moral era extremadamente alta de antemano, al ser el único departamento de policía de la prefectura que realmente ganaba.
Shizuoka. Mientras tanto, la masacre de Shizuoka fue un desastre en tantos niveles que toda la prefectura estaba en proceso de colapsar en una colmena de escoria y villanía. Probablemente terminemos teniendo que restringir el uso civil de las meta-habilidades a fines no comerciales, continúa Nana. Quizás incluso a la propiedad privada. Yaji abre la boca. Sé que esto va a inflamar la reacción, pero si lo que me acabas de decir sobre las meta-habilidades es cierto, intentar crear leyes más precisas es una locura. Si solo fuera una lista de unos pocos superpoderes estándar, como la superfuerza, la telequinesis o la telepatía, podríamos dividirla en categorías y crear leyes independientes para cada una. Pero aquí, tendríamos que crear un conjunto de leyes independiente para casi cada meta humano, y eso es imposible. Suspira con fuerza, mirando a un lado. Calcula algo mentalmente. Nuestra economía está tocando fondo, la recesión la está hundiendo y la deuda llevará al gobierno a la quiebra en pocos años, como mucho, anuncia Nana. Permitir el uso comercial de las meta-habilidades va a arruinar a muchas empresas, dejar a miles de personas sin trabajo y acelerar la crisis. No podemos permitir que eso ocurra. Quizás en unas décadas, una vez que nos recuperemos, pero desde luego no ahora. Sí, está de acuerdo. Lo detesta, pero, siendo sinceros, ambos sospechan que no habrá desregulación de las peculiaridades en unas décadas. Porque esto parece una fuente de gran agitación social, y eso no les gusta a los políticos en general. Bueno, eso lo tendrán que resolver los futuros políticos. Todo se va a escribir a toda prisa, continúa Nana. Preveo que las leyes estarán llenas de lagunas que tendremos que remendar con aún más prisa. Francamente, a juzgar por lo que me contaste sobre las meta-habilidades, preveo que las próximas décadas serán peores que las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que todo el mundo vaya a sufrir por igual no ayuda en este caso. Nadie podrá aprovecharse del caos en otros países para su propio beneficio nefasto. Con esto concluye la lista de aspectos positivos. ¡Qué aire! Yaji articula las palabras lentamente. El ejército de Meta Liberación y cierta conspiración gubernamental. Traeré al jefe de la Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública justo después de que te vayas, responde. Estamos reforzando la seguridad y preparándonos para un posible golpe de Estado. Además, claro, intentamos resolver los problemas. Probablemente junto con los héroes, porque no quiero perder a la mitad de la Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública por intentar asaltar la base de la Asamblea Legislativa sin superhéroes, independientemente de si la agencia termina quejándose de los riesgos de fuga de información al involucrar a aficionados sin formación con identidades secretas. Eso es tranquilizador, en opinión de Yaji. ¿Cuál es el estado del jefe de la Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública local? Aparentemente iluminado y muy solidario con la sucursal de Tokio de la red metahumana, responde Yaji. A menos que se trate de algún plan galáctico de Destro o de quien esté detrás de la conspiración, al menos podemos confiar en él. Bien, porque planeo reforzar mi seguridad con sus hombres a partir de ahora, empezando por mi breve charla introductoria con el director de la CIA, anuncia Nana con ironía. Incluso pediré prestados a algunos de sus héroes favoritos para que sirvan como prueba viviente de que no le estoy mintiendo. ¿Hay algo más que necesites hablar conmigo? Voy a estar muy ocupada a partir de ahora. ¿Qué demonios se supone que haga con el comisionado Aizawa después de todo este lío? Pregunta Yaji. Decidí recurrir a ti, porque estoy tan desconcertado por sus travesuras que no sé si despedirlo o ascenderlo. Ascenderlo, responde Nana sin dudarlo. Probablemente lo nombraré comisionado general, cuando adquiera más experiencia con trabajos administrativos de esta envergadura. Porque si queremos evitar que la red se una al ejército de Meta Liberación tras el primer momento de tensión entre ellos y nosotros, necesitamos a Aizawa en un puesto gubernamental de poder, ya que la dirección de la red confía claramente en él. Además, suspira. Si alguien puede evitar que Shizuoka se convierta en un páramo postapocalíptico, probablemente sea él. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 77 y 78, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.